siempre conversando con usted, quedo con visión completa. Y eso trae mucho optimismo, o sea, y entender eso, uno muchas veces no tiene como esa visión global de todo lo que está pasando y eso... Te voy a decir una última cosa, Lucas. Tenemos dos opciones. Una. Y la palabra es fea, pero no es fea. O nos quedamos en la negativorrea. No, qué horror, es que esto está horrible, y mira lo que pasó, y mira lo que dijo el noticiero, y mira que entonces el tema de Sura, y entonces mira... Sí, es verdad. No. El palo no está para cucharas, ¿cierto? Tenemos dos opciones. Una, o nos quedamos ahí, pobrecitos nosotros, y qué horror es esto, y qué fue lo que... O nos ponemos a trabajar. Porque esto, a lo que la gente le tiene tanto miedo, esto termina ahorita, en 2 años. Antes eran 4, ya van 2. Vamos a hablar políticamente hablando. Entonces, o nos ponemos en la negativorrea, que es lo más fácil, sobre todo los que vivimos aquí en Antioquia, los que vivimos acá cerquita. Pues primero, Lucas, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Fernández. Yo soy amante, primero que todo, de Urabá. Pues creyente desde hace 20 años estoy yendo a Urabá. Metido fuertemente hace 10. Acompañando desde la humilde capacidad que uno pueda tener en todos los procesos que han venido transformando Urabá y que vienen siendo el Urabá de hoy. Yo me dedico en gran parte, lo llevo haciendo hace 10 años, que es algo importante que ahorita hablaremos, es convenciendo a los industriales antioqueños la oportunidad que tenemos hoy, que cada vez se va materializando más y responde parte de una de las preguntas que estabas haciendo ahorita, que era ¿por qué no ha llegado la industria? ¿Y qué está esperando para la industria? Pero no, yo llevo 10 años metido en Urabá, entendiendo muy bien todos los hitos transformadores que vienen. Urabá no ha sido fácil, Lucas, ha sido un terreno muy difícil. Primero porque Urabá trae su estigma de vieja data. Romper ese estigma fue difícil. Segundo, pues traer vías, infraestructura a Colombia. Tuvimos que aprender a hacer vías con la ley 4G y después financiarlas, respaldarlas, traer al sector privado, convencer a la gente que las creyera. Luego también nos tocó hacer un esfuerzo muy grande con el tema del puerto. Ese puerto es un milagro hecho realidad. Se cayó 50 veces. Pero con la determinación de una gente muy importante, ese puerto ya es una realidad hoy. Luego el tema del plan de ordenamiento territorial. Ese fue otro parto, como decimos en Antioquia. Fue un proceso que necesitaba apartado y que necesita Colombia. Yo no sé cómo estará ahora, pero hace 5 años 979 municipios de los 1.102 de Colombia. 979 de los 1.102 tenían POTs o EOTs obsoletos. Hacer esa adecuación fue importante. Preparar la llegada del progreso es siempre muy difícil porque la gente está en un statu quo de confort donde la industria bananera siempre ha prevalecido y por ellos serían bananeros, pues, cierto, mucho tiempo. O hacer ese shift de, viene un tema de desarrollo inmobiliario, logístico, portuario, vienen unas vías muy importantes. Eso ha sido un reto, pero llevamos 10 años en esto. Llevamos 10 años dándole. Y hoy por fin, pues entonces hay unos hitos pues, que ahorita discutiremos a profundidad, pero eso ha sido lo que yo he venido haciendo estos últimos años. Todo eso desde lo público y desde lo privado. De lo público, yo tuve la oportunidad pues, de trabajar en el gobierno del presidente Uribe, primero como asesor para las regiones del presidente. Ahí fue donde me enamoré de Urabá. Entre otras cosas, pues porque siendo antioqueño siempre hemos identificado como el Urabá, como la zona bananera productora de Colombia. Yo veniendo del sector agro toda la vida, pues enamorada de allá, pero cuando conocí realmente Urabá fue en el año 2005-2006 que empecé a trabajar como asesor para regiones. Después fui gerente general del ICA, obviamente por el tema bananero muy involucrado pues con la institucionalidad y con los bananeros. Luego fui ministro de Agricultura. ¿Qué significa? La sigla ICA. Instituto Colombiano Agropecuario. Es el ente regulador en Colombia de todo en materia sanitaria y fitosanitaria del país. Es el que te regula todo el tema de la salud animal y la salud de las plantas para poder hacer de todo, transportes, exportaciones, importaciones, regulación en general.
Entonces ahí estuve también un año muy metido en Urabá por el tema obviamente del banano, y luego fui ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y ahí terminé de tener acceso a mucha información desde el sector público que hacía una cantidad de lógica de por qué nuestro sector agropecuario en general no era competitivo. Y parte de eso, o el hito mayor por el cual no éramos competitivos, es porque no había infraestructura. Por eso yo me apasioné tanto en aprenderme de memoria y entender a profundidad las 4G y sus implicaciones, sobre todo en las 9 subregiones de Antioquia, porque yo soy antioqueño, pero sobre todo cómo le iba a cambiar la vida al tema. Ustedes no sé si ustedes saben, pero el ministro de Agricultura es el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Y yo, siendo de agro, siendo administrador de empresas agropecuarias, sabiendo de eso y viviendo el agro toda la vida, me especialicé más en desarrollo rural. Y las vías sí que definen mucho el tema del desarrollo rural. Mira, Lucas, es tan sencillo como lo siguiente. Cuando salió la ley de las 4G y empezó todo el tema de los COMPES, de los CONFIS, de empezar a definir cuánto valía este tema para Colombia, yo hice un sondeo de gente muy estudiosa, de gente que conoce muy bien, gente muy curtida en los negocios. Les dije yo, para ustedes, ¿cuál es la principal ventaja de las 4G? Y todos me daban razones muy válidas. Hombre, menores desplazamientos, mayores eficiencias en los tiempos, el tema de seguridad, las primas de los seguros de los camiones, etcétera, etcétera. Y nadie me mencionó y me dijo el cambio de uso de vocación de la tierra. Y eso es un factor determinante en este país. La gente hoy no ha podido todavía entender la magnitud del impacto de esas vías. Vías que vienen de muchos gobiernos atrás. O sea, Santos en su momento rearmó las fuerzas militares. Santos rearmó las fuerzas militares para poder tener a las fuerzas militares de Colombia y de policía preparadas para atender el tema de seguridad. Llevar una cuadrilla de ingenieros al campo colombiano era difícil por el tema de la seguridad. Llega el presidente Uribe, hace todo el desarrollo de su política de seguridad democrática, recupera la seguridad y la confianza para que la gente pudiera trabajar en las vías que se querían hacer. Luego llega Juan Manuel Santos. Juan Manuel hace algo muy importante y es sacar y volver realidad la ley de las 4G, que organizó todo el nuevo concepto de cómo hacer vías en Colombia. Después llega Iván Duque y termina de refinanciar y de poner la plata que había que poner para lo que hacía falta en las 4Gs. Entonces esto es un proceso institucional de muchos gobiernos que hoy nos permite tener unas vías de última generación como en la historia de Colombia se había visto. Los que saben algo de desarrollo en el mundo sabrán que la costa este de los Estados Unidos se desarrolló por la vía I-1A, la 1A, después por la 95. La costa oeste de los Estados Unidos se desarrolló por el Pacific Highway, y todas las vías llevan desarrollo y llevan una cantidad de connotaciones importantes. Pero volviendo al punto de Lucas, la gente tiene que entender que la vocación y uso de las tierras en Colombia, por donde pasan estas vías de última generación, cambió. Y es muy fácil. Ejemplos hay muchos. El ejemplo que yo les daba alguna vez a ustedes cuando les hice una presentación, la primera sin ser 4G, solo el Alto de las Palmas, solo Río Negro cambió de vocación cuando se volvió Palmas doble calzada, y ahora que ya hay túnel más. Antes la gente allá tenía la vocación de sus fincas, de sus proyectos agrícolas como las flores, las hortalizas, y vivía la gente de Río Negro. Si algo me decías como que no recuerdo la fecha exacta, pero en el 2004. En el 2004 se abrió si no me falla la memoria, fue donde se abrió la doble calzada Palmas. Subir a Río Negro en el 2004, vamos a ver, es que estoy con las fechas correctas, se demoraba una hora subir a Río Negro. ¿Quién sube una hora y quién baja a Río Negro en una carretera que no era en las óptimas condiciones? Pero después, cuando volvió esos 40 minutos, la gente dijo, pues me meto en un trancón del poblado. Solo el cambio de doble calzada. Esa doble calzada. Solo con 20 minutos se cambió una región completa. Y me explicabas, pues como para que la gente lo entienda, que pasó, el valor de la tierra dejó de tasarse por hectáreas o cuadras, creo que era cuadras, a costar por metro cuadrado. Y que entiendo que hay datos del proceso de valorización con el cambio simplemente de la distancia que lo mete dentro de un rango de uso diferente. Bueno, ahora vamos a hablarle al converso, porque hablarte a vos de tema inmobiliario es hablarle al converso. Básicamente, ¿qué pasó? O cómo está tasado, no es que haya una ley, pero más o menos cómo está tasado el commute o el desplazamiento de la gente en lo que se denomina temas de competitividad. De 0 a 60 minutos. Hay todas
todas las variedades de desarrollo inmobiliario que puede haber: industria, servicio, comercio, habitacional, institución. Ahí están las 5. Ese es más o menos el tamaño de una ciudad, 60 minutos de distancia. Sí, es el tamaño de una distancia. Es lo que vos te demorás saliendo de Laureles y yéndote a Sabaneta a trabajar. Hoy con los trancones, y que eso es lo que os yendo del poblado a Aniquí a trabajar, pues, o aquí al norte. Pero de 0 a 60 minutos a todo el mundo se le hace lógico irse a trabajar y devolverse el mismo día. Digamos que eso ya está entendido, eso es una realidad, y eso define ese primer commute o esa primera división. La segunda división es que de 60 minutos a 120 minutos de desplazamiento normalmente es o fincas campestres o agroindustria, ¿cierto? Yo puedo ir el fin de semana, o voy hasta allá, reviso mi ganado, o miro mi cultivo, o tengo mi finca y me voy para allá el fin de semana. Después de 2 horas, o sea, más de 120 minutos, normalmente es agroindustria. Si yo tengo mi ganado en Puerto de Río, yo voy un jueves y me quedo hasta un domingo, pero no me voy y vuelvo todo el día. Por ponerle ejemplos muy coloquiales de cómo es. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vos tenés una zona rural donde tu desplazamiento son 2 horas y media, 2 horas, pues lo tenés en el commute 3, es decir, solo agroindustria. Pero si a punta de vías de competitividad eso te vuelve a 50 minutos, caso que le va a pasar al suroeste antioqueño. Se vuelve segunda vivienda. Le va a pasar lo que le pasó a Río Negro. Claro, o de Río Negro solito va a industria, servicio, comercio, habitacional, institucional. Yo vivo en Río Negro, por ejemplo. A mi hija, vos me habías dicho bien en el 2000, ¿por qué no te vas a ir a Río Negro? Y trabajaba en Flores, derecho, está loco. Hoy vengo feliz. Y eso le está pasando a Urabá, pero distinto, ¿cierto? Porque Urabá, pues ahorita con lo que está pasando allá, es vía Mar 1, Mar 2, Toyo, y por encima transversal vía de las Américas, generaron una confluencia de vías de competitividad, la cosa más importante del mundo, sobre todo, que vino acompañado, oh sorpresa, con un puerto. Entonces, digamos que hablando en temas coloquiales, se abrió de nuevo un clúster de logístico que planeado así no lo hubiéramos logrado hacer nunca. Tenemos vías por el norte, que es transversal vía de las Américas, que es 3G, pero hecha en condiciones 4G. Que solo tiene un pecado, que es la zona de Arboletes. Que son pecados normales, sobre todo de lo que venimos a lo que hay, pero eso se va a ir corrigiendo. El mismo flujo lo pide y lo va corrigiendo. Cuando la industria va pasando por allá y se empieza a quejar, a los alcaldes no les queda más que arreglarla, entre otros porque ya son vías concesionadas, ¿cierto? O la misma ANI, si es una vía nacional, por debajo Mar 1, Mar 2, ¿cierto? Toyo. Entonces digamos que tenemos una confluencia ahí, pero yo les mostraba a ustedes la vez pasada que no solo es eso, desde arriba viene, desde Riohacha a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, por Arboletes baja uno, por toda la parte de Necoclí, apartado Chigorodó, apartado Carepa Chigorodó, pues Turbo, apartado Carepa Chigorodó, empatas con Mutatá y ya llegas a Antioquia. Sí, pues ya te metes después de la cordillera, llegas a Santa Fe de Antioquia, llegas a Medellín. Pero si seguís hacia abajo, te encontrás con Pacífico 1, 2 y 3. Medellín, Bolo, la pintada del eje cafetero. Pero ahí no termina. Si nos damos cuenta, las vías del café son de las vías más modernas que hay en el país. O siempre han sido de las vías de las mejores hechas desde hace mucho tiempo atrás, cuando todavía éramos 3G. Pero ahí tampoco termina, porque empatamos con las carreteras del norte del valle, que también son de las mejores carreteras que hay. Y ya nos queda un pedacito que es Mulalolo Guerrero, que es Buga Buenaventura, donde ya empatamos con Buenaventura, que también está concesionada 4G. Entonces, si tú ves, no es solo Urabá per se y la conexión entre Medellín y Urabá, sino la conexión que hay de la costa Pacífico con Urabá a la costa, de la costa Atlántica con Urabá, bajando como nos conectamos con la costa Pacífica, porque hay una vía que yo siempre dije, la vez pasada les dije a ustedes, para mí la vía más importante hoy en Colombia es el tramo entre Anzao y Lombolo, porque es la que va a contactar a Mar 1 y Mar 2, es decir, con el Caribe, a Pacífico 1, 2 y 3, con el Pacífico, sin tener que subir a Medellín y cruzar. Esa está sin terminar. Esa vía es tramo de control, si no me equivoco, de Mar 1. Los tramos de control son las vías paralelas alternas que tienen que tener las nuevas vías de competitividad, mientras hay los temas de asentamiento, pues, y de estructura y de establecimiento de la vía. Entonces, pero esa es una. Pero si salís de Medellín y te vas, si quieres involucrar en este nuevo mundo de la logística al centro del país, es decir, a Bogotá, Tolima, toda la parte del eje cafetero, pues también tenés otra que es muy bonita, porque de Medellín también sale Magdalena 1 y Magdalena 2. Medellín, Porcecito Alto de los Dolores, Puerto de Río, y ahí hay una conjunción muy importante, que es la junta con la transversal, con la Ruta del Sol. Entonces, hoy los productos del centro del país, de Bogotá, está hecho todo ese lado. Eso ya está listo. Entonces, se les pone el de... no
recuerdo cómo se llama en este momento, pero lo importante es cuando sale un producto de Bogotá a exportarse por el Caribe, sale Ruta del Sol hasta arriba, hasta el Cesar o hasta los Santanderes y se cruza bien sea para Santa Marta, Barranquilla o Cartagena, ¿cierto? Hoy esa ruta, digamos que va a ser mucho más eficiente si en Puerto de Río, en vez de seguir por la Ruta del Sol hacia el río, coges a mano izquierda, pues Magdalena 2, Magdalena 1, te empatas con Mar 1, Mar 2, ya está en el Mar 2 el Toyo, y llegas y salís a Urabá. Y solo eso que te acabo de decir es una diferencia de 300 y pico de kilómetros. Entonces ahí viene uno de los temas que estabas tocando ahorita, y es la industria, ¿por qué todavía no tiene identificado a Urabá? La misma industria antioqueña. Esos datos que acabas de pintar eran ahorros como el 30 al 70% Entre el 30 y el 70% del Pareto, o sea, de las zonas exportadoras o de las zonas donde está la industria al puerto, hay ahorros más o menos de 30 a un 70% en distancia. Ese es el resultado de esas nuevas vías 4G, de llegar a ese nuevo puerto, o sea, ese es el impacto real de... Eso es determinante. Por decirte algo, uno irse, mejor dicho, hoy, por decirte algo, yendo uno de Bogotá a el puerto más cercano del Caribe, yendo por la vía tradicional que es Cartagena, versus hacer esa misma vuelta, pero yendo por Puerto de Río, Magdalena 2, Magdalena 1 y llegando a Urabá, las diferencias van a ser 350 kilómetros, si no estoy mal. Es una locura, es una locura. Entonces, ahí viene, entonces ahora pues, me van a juzgar aquí mis compatriotas antioqueños, pues la verdad es la verdad. Hombre, de verdad que nosotros mismos le hicimos, digamos, una guerrita y una competencia desleal al principio a Puerto Antioquia. Primero porque la idiosincrasia paisa, y esta es una crítica que yo le hago a mi raza antioqueña, es que primero que todo somos como Santo Tomás. Ved para creer, ¿cierto? Entonces, yo desde hace 8 años y medio voy yendo con empresarios en bus, con logísticos, llevándolos a decirles, este es el Urabá, este va a ser el puerto más importante por muchas razones, y ahorita pues hablamos del puerto, este va a ser la nueva realidad logística de Colombia. Y todo el mundo se quedó en, sí, Urabá es el futuro. Hace 8 años que era el futuro, hace 5 años era el futuro, hace 3 años era el futuro, hace 1 año era el futuro, y todavía lo están viendo como el futuro. Y la realidad, y eso lo puedes ver tú, Lucas, tú sabrás más que yo, por el tema del desarrollo inmobiliario urbano. Ya tener, nos voy a poner una pública ejemplo, tener una empresa como la FLA, ahí donde está abajo de la Guacatala, es totalmente ineficiente. Porque entrar y sacar un camión, así sea que está sobre la misma vía regional, por toda el área metropolitana de Medellín, sea que venga del norte o del sur, es un camello logístico. Contaminación, cero eficiencia en el tiempo, consumo de gasolina, todos los problemas que acarrea. Bueno, no será FLA que tanto exporta. No, te lo estoy poniendo como ejemplo, pero al lado hay 50 empresas que importan o que exportan. Pero aquí el tema, lo más importante, es entender que la presión urbanística que hoy tenemos, la gente, los antioqueños a veces nos deberíamos parar como en el Alto de las Palmas y decir, hombre, ¿en qué momento se llenaron todas estas montañas? ¿Por qué se llenaron las montañas? Porque abajo ya en el valle, en la parte plana, estábamos llenos. Hoy la presión que hay para temas de desarrollo, pues la falta de vivienda, pues no las tengo que decir yo, el déficit de vivienda que hay en general en el país, pero en Antioquia es muy alto. Sí, 600.000... 60.000 unidades. 600.000 viviendas hacen falta. 600.000 viviendas que hacen falta. Entonces, uno dice, por eso es que la gente tanta guerra al pobre aeropuerto La Herrera. Porque dicen, ya eso no cabe, pero ¿para qué lo necesitan? Digamos que saliera La Herrera, ¿para qué lo necesitarían? Para llenarlo de vivienda. Porque las zonas que antes eran industriales, hoy tipo Río, zona de Plaza del Río, toda esa zona, porque hoy está llena de edificios donde vive una cantidad de gente. Cada vez la presión habitacional es mucho más grande y por eso, ante la competencia, digámoslo así, contra la industria, pues se fueron creciendo las cosas hacia el lado. La industria está llamada, y eso es a nivel mundial, a salir del centro y los cascos urbanos poblados, por logística, por facilidad, por precio y por costo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valía? Yo no sé, vos podrás saber más. ¿Cuánto valía el lote de Simesa, Lucas? El lote de Simesa, ¿cuánto puede valer un lote de esos? Si usted carga, si usted le carga a Simesa, ¿cuánto tenía que exportar
Y no, y tenían un piso y ahora hay 30, pues. O sea, la sola densidad de la vivienda que llega encima le da un valor inmenso a esa tierra. Entonces, hoy, ¿qué le digo yo? ¿Qué le llevo yo diciendo a los empresarios pequeños que creen o no? Ya sí están empezando a creer. ¿Por qué? Porque yo lo siento. Porque todo el mundo dice, Andrés, vení, ahora sí contame bien. Ahorita vení, contame bien, te llevo contando hace 8 años. ¿Qué es lo que está pasando allá? Entonces, yo le digo, por ejemplo, a una persona que importa sus insumos y lo transforma. Escojamos, para no dar nombres acá, cualquier empresa que importe insumos, que transforma y que exporta. No es mejor evitarse 320 kilómetros de bajada a transformar con los insumos porque los importan, transformar y volverse otros 320, a tener la planta ahí a 18 o a 12 kilómetros del tema, donde por eficiencias va a ser mucho más competitivo ese producto. Es que cuánto pesa en el costo directo de fabricación los fletes en un producto terminal. Haga el cálculo y esto hablaban como un 40%. Pues, es una cosa absurda. Es una cosa absurda. Entonces ahí viene el tema. Es que yo estoy más cómodo en Cartagena. Es que llevo 40 años allá metido. Es que yo soy miembro de la sociedad portuaria. Es que Barranquilla es un puerto muy moderno. Hay ya toda esa ciudad, todo eso es cierto. Todos esos puertos son muy chéveres. Todos los puertos, incluyendo Puerto Antioquia, tienen sus ventajas y sus dificultades. Pero va a llegar un punto donde Lucas, que produce balones en Tenjo, Cundinamarca, tiene que escoger cuánto le vale. Primero, si vale todavía la pena produciendo los balones en Tenjo o producirlos en una planta en Urabá o al lado de Barranquilla o al lado de Cartagena. Vamos a hablar de todos, ¿cierto? Y segundo, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo de la logística? Porque ahí viene otro tema importante, de manipular esos productos internamente dentro de los puertos. Eso tiene un costo importante, ¿cierto? Barranquilla es un puerto maravilloso, pero tiene un costo adicional muy grande debido a que hay que dragarlo permanentemente y eso es costoso. Digamos que Santa Marta es un puerto que está muy dedicado al tema del banano y el tema del carbonífero, y no todos los barcos pueden llegar allá por las condiciones del puerto. Cartagena es un puerto maravilloso, tiene para dónde crecer, pero también tiene una cantidad, No, yo creo que Cartagena, ¿para dónde crece ya? No, puede crecer, pero tiene área para crecer, pero que no le impide crecer. ¿Cuánto vale un metro cuadrado? Ya se lo tragó. La ciudad. Entonces ya te cobran esos como si fuera de un apartamento 5 estrellas de estrato 7 allá. Entonces, llega un momento donde yo, el empresario, empiezo a mirar. Si a mí la transportadora me dice, vea, yo se lo pongo en Cartagena y le vale tanto, digamos que es la más cerquita del centro del país, o yo se lo pongo en Urabá y le vale una fracción de eso, llega un punto que por competitividad, ni siquiera es que le haga mayor promoción el uno al otro, llega un momento donde llega un financiero por allá en la compañía y dice, es que si lo mandamos por Urabá nos vale un 30 en 40% menos, si lo mandan por allá nos vale un 30 40% más, y el flete, ¿cierto? Entonces ya solito el mercado corrige y se va hacia donde debe salir. ¿Sabes qué pensaba yo? Por ejemplo, pensando en el caso de ASEP particular, y esto es un análisis mío más no con ellos. Okay. Tienen 350.000 metros cuadrados construidos de infraestructura en Copacabana. Un tarrao, pues. Inmenso. Me le quito los velos. Entonces, yo creo que hay una conversación de corto y de largo plazo, y es, listo, todo lo que acabas de decir suena súper sensato, pero hay cómo pasar 350.000 metros para allá. Entonces tienen que arrancar con unas plantas más pequeñas y hay un CAPEX importante, una inversión importante que hay que hacer. Yo creo que esa es una de las primeras conversaciones que tienen. La segunda conversación, yo creo que es otro de los dilemas que deben tener, es hay mano de obra capacitada. Yo no sé si el personal del banano, que entiendo está bastante ocupado, pues sea el mismo personal que va a trabajar en una planta de procesamiento o algo por el estilo. Y está finalmente la comodidad de los funcionarios. Están aquí donde tienen, o sea, muchas veces a uno no le pagan por hacer cambios drásticos, o muchas veces uno simplemente mama gallo, en vez de hacer los cambios drásticos pensando a largo plazo, pues está como en el periodo que está dentro de una compañía. Entonces creo que eso es un poco lo que pasa ahí. Pero mira, Lucas, te voy a decir una cosa. Vamos a utilizar, pues, ya que pusiste a hacer el ejemplo. Primero que todo, la gran discusión. Andrés, tenemos que pagar 350. Vos me estás diciendo a mí que
tengo acá 350.000 metros cuadrados, me imagino que la planta se debe súper moderna por dentro, con todas las últimas tecnologías. Pasar eso por ahora claramente no es fácil, porque dijiste una cosa muy importante. ¿Cuál es el tiempo? Ya perdimos la ventaja que debimos haber tenido, porque la industria colombiana, cuando se financiaron las 4G, estaba financiado Mar 1, Mar 2, Toyo, y digamos que el puerto efectivamente consiguió su cierre financiero. Debieron haber empezado a planear su llegada allá. Dos, se abre en esa transición, se abre una oportunidad de negocio muy bonita. Y es que no necesariamente tiene que ser ASEB a pulmón propio quien haga la infraestructura de logística que se requiere para poder hacer eso, ¿cierto? En una zona como Apartado. La oportunidad que hay ahorita en proyectos de logística es muy importante. Por los viste, los que hoy ya existentes, lo que sacan lo venden. Y no barato, ¿cierto? Y no barato. O sea, lo que querés decir es que lleguen otros inversionistas y hagan vaya. Entonces, se abre un nuevo jugador. El inversionista en el sector logístico, en infraestructura del sector logístico, no porque él la ocupe, sino porque la proporciona para que industrias como ASEB lleguen el mientras tanto. Pero indiscutiblemente, en algún momento, de echar el financiero aquel que yo te dije ahorita, decir, hombre, estamos pagando tanto arrendamiento allá en logística, montemos una planta chiquita y compremos un lote y nos vamos creciendo. Y poquito a poquito va a migrar allá. Es un tema de costos, netamente de eficiencia, Lucas. Pues pensaría uno que sí. No, es que eso ha sido, si vos ves el crecimiento de cómo se hizo, cómo creció Rotterdam, que es uno de los puertos más importantes del mundo, cómo creció Shanghai, cómo van creciendo todos, eso es una historia, esa es una historia que ya, eso ya está inventado. Y es un tema netamente de costos. Los antioqueños, que vuelvo a la crítica, porque pero a mí me da mucha rabia que 50 años, yo te conté la vez pasada, 50 o 60 años no hicimos puerto porque no habían vías, y 50 o 60 años no hicimos vías porque no había puerto. Entonces yo le digo a todos mis empresarios antioqueños, por lo menos colonicemos la logística. Nosotros somos la capital industrial de Colombia. Esa industria merece estar allá. Y tocaste un tema muy importante que a mí me genera... primero que todo, hoy la virtualidad ya nos hizo un gran favor. Y es que nuestros abuelos, nuestros papás o hasta uno mismo le tocaba ir a la empresa para verla allá. Ahora hoy, digamos que las condiciones son muy distintas. Hoy manejar las cosas de manera remota con la tecnología que hay ya es algo aceptado, por lo menos en la idiosincrasia del empresario. Ahora, te quieres ir por abajo, tenés 12 vuelos, 10 vuelos diarios. Yo me voy por abajo a las 6 de la mañana y a las 4:30 de la tarde cojo un regreso, reviso, voy, miro, hago las cosas que tengo que hacer y tengo que volver. Puedo ir una vez a la semana, sin ningún problema, si es que no querés abandonar la comodidad administrativa de tener tu oficina aquí al lado. ¿Cierto? Entonces, son cositas que se han venido dando, Lucas, y que se tienen y se van a seguir dando cada vez más. Mira, solo te digo una cosa. Ahorita, obviamente, veníamos muy bien. Tema pandemia, todo el mundo parado, pues por obvias razones. Tema pospandemia, todo el mundo parado mientras ha recuperado. Hoy, de nuevo, Santo Tomás ya llegó. Ya están viendo el puerto, que llega el primer buque a finales de enero del próximo año. A los que dicen que es que Urabá es el futuro, no, el futuro ya nos atropelló. O sea, ya estamos. Entonces, teniendo las vías listas, ya hoy, sí o sí, y se está dando. A mí me llaman todos los días, vení, es que sí, yo creo que sí, no vamos a tener que pasar para allá. Vení, mostrame qué es lo que haya. Y yo voy cada semana de Urabá con un inversionista nuevo, con un cliente nuevo. Y eso es hoy, se volvió a disparar. ¿Por qué? Porque llegó el anuncio del puerto, porque ya se enteraron que tal empresa se fue para allá. O sea, ahí hay 20 universidades. Es que te digo una cosa, Lucas, vos ahorita decías una cosa muy importante que yo te voy respondiendo pues a medida que vas poniendo los temas. El tema de la mano de obra. El tema de la mano de obra, mira, Apartado tenía 95.000 habitantes en el año 2010. Hoy tiene más de 200.000. No han llegado las vías. Migratorios impresionantes. No han llegado las vías, no han llegado los puertos. Porque en una década, un poquito más de una década, se duplicó la población de Apartado. Porque había empleo. Lucas, la gente prefiere quedarse comiendo, aguantando hambre, ¿cierto? Comiendo lo que tiene. Si no hay más oportunidades, donde se crió toda su vida. La gente va buscando esas oportunidades. Y si allá van y se quedan, porque por eso ha crecido en la población casi en un 100 o más de un 100%, es porque hay oportunidades. ¿Sí me entendés? Entonces, hoy vos decís, bueno,
industria. Entonces, listo, va a llegar un desarrollo inmobiliario, si hay mano de obra. Una cosa que hay que abonarle a las escuelas superiores que han llegado, a apartado hay más de 20. Yo la vez pasada tenía que quedar 14, en la última día me actualizaron en la Cámara de Comercio, más de 20 entidades de educación superior. Las principales universidades de Antioquia están allá. Y las que faltan ya están consiguiendo lote. Algún momento, cuando éramos bananeros en mi época, nos preguntaron, ¿en qué formamos los muchachos? Los muchachos del campo, y eso es general hoy, ya no quieren ser del campo. Cuando su papá fue jornalero y les pudo dar una educación, tuvieron la oportunidad de conocer ciudad de algo, hoy no quieren trabajar en el campo. Y eso no es de juzgar o no, es una realidad simplemente, es un fact, un hecho fáctico. Y lo que Pues, súper claro, es que se trabaja muy duro. Sí, es muy duro. Pero entonces... Es igual que trabajo industrial, o sea, trabajar en una fábrica tampoco es bacano. No es bacano, pero ¿qué pasa? Hay una población flotante, hay un desempleo que todavía en este país está sobre todo a los 2 dígitos, que con tal de, pues, o sea, con tal, si hay la oportunidad, hay quien llegar allá. Si yo me preguntaba, Andrés, ¿por qué creció esa población así? Porque había oportunidad. En el sector bananero, hoy, la oportunidad cambia un poquito. Entran, pero ya no vienen buscando la formalidad y las oportunidades del sector bananero y la economía que se genera alrededor de ese sector. Entonces, hoy, si vos te pones a ver por qué va a llegar la gente, porque va a haber necesidad de mano de obra. Y todavía hay mucho desempleo en el país. No creas que la gente de apartado es de quién. Es de, obviamente, de todo el eje bananero que es Turbo, Apartado, Carepa y Chigorodó, ¿cierto? Pero viene una cantidad de gente de Medellín, pero también de Mutatá, de Giraldo, de Santa Fe, de Antioquia, de todo ese eje que conecta al Urabá antioqueño con Medellín, pero también viene una cantidad de gente de Montería, de Sincelejo. Entonces, allá hay oportunidades de trabajo, y lo mismo va a pasar con el sector inmobiliario. La pregunta, nosotros éramos la capital industrial de Colombia. Sí. Dejamos de serlo, me imagino, porque nos enfrentamos a unos mercados globales muy competitivos. Y el solo hecho de no tener la infraestructura para ser competitivos, creo que eso nos mató. Y creo que ha ido desapareciendo ese tejido empresarial. Y uno mira la estadística y ese tejido empresarial, inclusive cuando se dan procesos de evaluación importantes que deberíamos ser competitivos por solo tema de tasa de cambio, no estamos viendo respuesta como creciente, significativa a nivel industrial. ¿Vos crees que eso es un tema que cambia con el Urabá antioqueño? Mira, el tema es global, o sea, la economía global está enferma. La economía global tiene una cantidad de retos impresionantes hoy. Los temas de la guerra de Rusia con Ucrania, el tema de Palestina, Israel. Los que crean que eso no les toca, pues les va a tocar sentarse a leer un poquito, porque todo eso genera... Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo le hacía unas presentaciones a algunos muchachos con los que yo trabajaba y les daba, digamos, una clasecita de ellos, les decía... ¿Ustedes creen que la guerra de Ucrania y Rusia los toca a ustedes? Yo decía, pues no. Pues como seres humanos les da mucho pesar, pero... Y yo, bueno, ¿ustedes saben quién es el mayor productor de agroinsumos? No solo de cereales. De la base de los agroinsumos del mundo. Ucrania y Rusia. Sobre todo en la urea. Abonos. Entonces, se sube la urea a nivel mundial, llega el insumo más caro a Colombia. El agricultor lo tiene que comprar más caro. Y todos los alimentos se suben. Y adivinen cuál es la base fundamental y estructural de la inflación en Colombia. La inflación de la gestión de alimentos. Entonces, a usted sí le tocan esas guerras y sí le tocan esas cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta, Lucas, hoy a nivel mundial, digamos que hay una cantidad de cosas, unos retos muy grandes que enfrentar. A nivel interno, hay unos retos muy grandes también. Tú decías algo muy cierto. Hemos ido perdiendo esa idiosincrasia, esa identidad empresarial, que se la debemos mucho a nuestros bisabuelos y a nuestros abuelos. Solo que vamos llegando a las terceras y cuartas generaciones y eso se empieza a perder. Pero siempre va a haber una necesidad que tiene que ser satisfecha, el producto que sea. Y la empresa volverá a corregir. La naturaleza económica es muy sabia y siempre corrige. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Va a llegar un momento donde generar contenido, donde hacer unos emprendimientos que son muy importantes, algunos tendrán resultado, otros no. ¿A dónde va a terminar llegando aquellos que no son exitosos en estas nuevas tendencias, que no hay espacio para nuevas tendencias siempre? Volverán a una industria tradicional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo más importante es, de verdad, crear
digamos, esa cultura, la estructura, la norma, todo que permita que esta nueva centralidad, y no se les olvide esa palabra, Urabá hoy es una nueva centralidad, ¿cierto? Entre las 4 principales ciudades del eje bananero hay más de 750.000 habitantes. Solo para que tengan en la cabeza, Montería, que es una ciudad intermedia muy importante de este país, tiene 600.000. Si no estoy mal, me perdonan las cifras. Pero ya hay una nueva ciudad, ¿cierto? Esa nueva ciudad tenemos nosotros. Ahora, esa nueva ciudad tiene vías, nuevas y última generación. Tiene puerto y tiene norma. Y ya vamos a hablar de los servicios públicos cuando quieras, que es muy importante ese tema, si quieres lo tocamos de una vez. Alguna pregunta. Cuando ahora hablabas de las vías, la vez pasada me enseñabas algo, me decías, hay vías 3G, que fue como la primera generación. Después vinieron las 4G. Y entiendo que cuarta generación o tercera generación es más un tema contractual que las especificaciones, pero entiendo que las 4G fueron diseñadas con unas especificaciones, con unos estándares internacionales que tenían mucho que ver como con la competitividad que exige ser parte de la OCDE, creo. Hoy hay algo pensado desde las 5. ¿Existen las 5G en qué van? En 5G no conozco muy bien el concepto, pero te voy a llevar de 3G a 5G hasta donde conozco. 3G era netamente contratación estatal, era papá Estado, Poner la plata. licitación y ponían plata contra una concesión de tantos años. 4G, ¿qué se dijo? Ok, vamos a hacer una cosa. Es que el problema de las 3G tenía cargaba un problema estructural muy difícil. Decían que la vía de punto A a punto B valía 500.000 millones de pesos y que la hacían en 2 años y medio. Esa vía terminaba valiendo 2.5 billones y 20 años demoraron haciéndolo. Para corregir eso, se cambiaron las reglas de juego y salió una ley, que es la ley 4G. Es más que contractual, es un tema legal. Salió una ley que puso en orden y le dijo a los señores concesionarios, les dijo, mire, no nos podemos seguir demorando 20 años haciendo una vía y no nos podemos hacer una vía diciendo que vale 500.000 millones y termina valiendo 2.5. O sea, no nos podemos volar en 400%. Vamos a esto bien. Primero, se sentaron y midieron. En 6 años se puede hacer una vía así. 1 año de estudios medioambientales. Pues, mientras a partir de que se entrega la licitación. 1 año de estudios medioambientales y 5 de construcción. ¿Se puede? Se puede. Se habló con todo el mundo, se puede. Salieron las concesiones 5G. Entonces, las 4G. Pero entonces, ¿qué pasó? Involucraron un tema muy importante y aquí les dijeron, papá Estado no les va a dar cada vez un adelanto para que lo vayan haciendo. Lo estoy poniendo de manera muy cobosa, pero tiene mucho más tecnicismo detrás. Nosotros vamos a, efectivamente, ¿qué vamos a hacer con la plata de nosotros gobierno? En las vigencias futuras vamos a tener una reserva. Allá va a quedar, que va a ser el respaldo de estas vías. Yo lo voy a dar que usted, después de que terminen los 6 años de construcción, 18 años la concesionan, no sé cuántos. Pero en el mientras tanto, usted le va a pedir plática al banco. Yo no se la voy a dar a usted. Y van a parar contra el recaudo de esa concesión durante 18 años ese préstamo. Pero eso sí, el calce. Entonces ahí entran otra vez los financieros. No, en 6 años tenemos que hacer los estudios y hacerla y entregarla. Y a partir del año 6 hasta el año 24, estoy poniendo números aproximados, ahí tengo yo el pago. Si yo me demoro 6, 7 años haciéndola, 7, 8 años haciéndola, me descanso en 2, 3 años, y el tema financiero, y como estoy pagando intereses, entonces se me va la ganancia. Entonces digamos que hay una... Sí, se alineó el interés. Se alineó el interés. Y se retiró el riesgo realmente al contratista, no al Estado. A la banca privada, que tiene, digamos, unos sistemas de análisis de riesgo que le pueden ayudar al concesionario a entender que sí está haciendo la financiación como es, que sí hay el respaldo que es, para que esto de verdad se volviera una... Y le quitó la carga financiera al Estado. Y le quitó la carga financiera al Estado, que a la final el Estado lo que servía ya era de garante, porque el banco le va a decir, sí, si la vía se cae, la guerrilla no deja, tal cosa, vos cómo no vas a poder recuperar y cómo me vas a pagar. Ahí hay un respaldo del gobierno en las vigencias futuras. Eso tiene su mecanismo de cómo hacerse. Y la vía 5G, por lo que entiendo, es la evolución de estas 4G en muchas cosas. Pero ¿sabes cuál es lo más chistoso, Lucas? Cuando hablaste de vías de competitividad, yo al principio no podía creerlo. O sea, las vías de competitividad, vista desde el punto de vista transportador, es que un camión paquetero de 25 toneladas tenga la capacidad de moverse en promedio durante todo el trayecto de 80 kilómetros por hora. Y eso solo se hace con la altura y con la curvatura. Es un camión mediano. Es un camión mediano, es un camión paquetero de 25 toneladas, no es un doble troque de 18 toneladas. Pero tampoco es el chiquitico, el repartidor. Entonces, más o menos,
todas las 4G tienen que cumplir esas especificaciones, pero no las 4G, sino las vías de competitividad a nivel mundial. Es un estándar global. Es un estándar de acá, pues, inventado acá. Yo lo cuento, pues, muy jocosamente, pues tiene muchos más temas técnicos, pero pues es básicamente garantizar que estos camiones no estén subiendo por unas lomas así, por eso es túnel, viaducto ahora, y tampoco que sean unos rangos de curvatura muy cerrados porque pierden la velocidad. Y eso que están... Una vía en Estados Unidos es desarrollada bajo esa misma lógica. La vía de competitividad, hay de todo, pero las vías primarias, ¿cierto? Si vos ves una 95, si coges un May1A, un Pacific Coastal Las Highway... estructurales son pensadas... Las interstate son, si vos te das cuenta, vos nunca, si has manejado en Estados Unidos, vos nunca te encontrás una curva cerrada. Jamás. Por lo menos las interestatales. Pendientes importantes, ni nada. las pendientes muy grandes. ¿Por qué? Porque no son competitivos. Ni semáforos, pues, casi. Exacto. Entonces, Sí, seguimos fallando. la 5G, esa es mi siguiente especialización. Colombia, con estas vías, de pronto tenés datos, ¿mejoró la competitividad o seguimos? Es que alguna vez veía un dato más urbano. El tráfico a ciudades a las ciudades colombianas como a las ciudades mexicanas. Entiendo que en México hay un problema de tráfico muy parecido al de acá, que es grave. Le cuesta alrededor del 6% del PIB. O sea, las demoras. Yo me imagino que aquí, pues, el día que puedan hacer esas vías, pues, más o menos se encontraban algo parecido. O sea, me imagino que Antioquia particularmente, es que era penosa las vías que teníamos. Hemos mejorado mucho en esa competitividad. Eso, ya hay estudios al respecto, ya sabemos cómo estamos a nivel mundial. O sea, medir el impacto real de la competitividad se va a dar. Acuérdate que todas las vías están siendo terminadas de 3 años hacia acá. Vamos a demorar más o menos 5 años para empezar a tener indicadores serios hoy. Entre otras porque acuérdate que esto es una red, ¿cierto? Si ya se terminó esta 4G, pero esta 3G no, esta otra 4G donde conecta no, digamos que lo que se gana en esta 4G se pierde en esta 4G hasta que terminen todas. Estamos terminándolas todas, casi todas van en el 90 y pico. Hay unas que están... Ahí solo aplica que hasta no estar el 100 no cuenta. De acuerdo. Entonces, O sea que todavía no vemos el beneficio. todavía no lo vemos, pero hay que hacerlas para poder empezar a ver el beneficio. Pero lo bueno es que vamos muy avanzados. O sea, Mar 1 está 100% terminada, Mar 2 creo que está sobre el 97 ya. Toyo, pues con todos sus problemas y sus cosas, está por encima del 90. Y digamos que el puerto arranca en enero. Entonces... bueno, y Transversal Vía de las Américas, que es la que viene, está 100% terminada. Hay que pulir unos tramitos, pero digamos que eso ya está implícito de que las vías están hechas. Entonces, la competitividad, en poder hacer una medición de esa competitividad, Lucas, yo creo que en unos 4 o 5 años podemos hacer una medición cierta ya para poder tener ese indicador de competitividad, pero claramente vamos a llegar allá. La vez pasada que hablábamos, me dabas una visión muy optimista sobre la culminación de las 4G. En ese momento estaba como más caliente la discusión sobre la vaca para las 4G y me decías, al final la tienen que hacer, y me explicabas que ya hay un tema de detrimento patrimonial del Estado. Por ejemplo, el túnel del Toyo, que hoy se supone no tiene financiación. Vos estabas muy optimista al respecto. ¿Me recordás por qué era el optimismo? Más que un optimista, es que uno de sus avatares en el tema de ser ordenador del gasto y saber cómo se administra el gasto público. Yo siempre, a todo el mundo que me ha preguntado, les digo, mire, cuando uno llega a un cargo público donde hay ordenación del gasto, uno se encuentra con 2 barreras. Una muy chévere, que es la que todos debemos vanagloriar y honrar, que es la Constitución y la ley. Yo puedo ser ministro de lo que quiera, puedo ser presidente de la República, pero yo no estoy sobre la Constitución y la ley. Esa es una de mis líneas rojas. ¿Cuál es mi otra línea roja? La que no es tan santa. Son el statu quo de corrupción, que es una realidad. Tristemente, aquí vienen unos sistemas de corrupción que se van reencauchando con el tiempo y va pasando de generación en generación, que por mucho que uno vaya a hacer ese cambio y a golpearlo, se puede avanzar, pero es muy lento. Vencer ese statu quo de corrupción es muy difícil. Entonces uno tiene, digamos, unas líneas rojas donde se puede mover, ¿cierto? Y donde se debe mover siempre, pues es la legalidad y tratar de siempre vencer ese statu quo de corrupción, pero si se queda peleando acá nunca va a avanzar en absolutamente nada. Entonces tiene que distribuir esfuerzos. Pero, ¿a qué te digo eso? A ver si te entendí. A ver, de pronto no fui claro. No, pero
O sea, está súper claro el lado legal y por otro lado está el status quo de la corrupción. O sea, lo que me estás diciendo es, hay que negociar con este lado, si no, no dejan hacer nada. Pero no es negociar, más que corrupción, y me enfoco más en el tema de las burocracias. Sí. Se crearon tantos procesos para poder meter a los que manejaban casos procesos en temas de burocracia, que ya vencer ese status quo de burocracia es muy difícil, porque te toca sacar mucha gente, reformar instituciones, se han hecho normas para sostener eso, tristemente hay que decirlo. Entonces, pelear con eso siempre es te frena en algo que debería ser muy lógico. Pues al final la burocracia termina siendo mayor regulación hace más difícil todo. Entonces, regulaciones, y se generan regulaciones sobre la burocracia. Entonces se empiezan a enquistar esos mecanismos de corrupción y de burocracia, que son los que no le permiten a uno moverse. Más que uno tener que negociar con el corrupto, pues eso no lo hará uno jamás, sino que simplemente uno se encuentra con eso. ¿Y eso qué dicta? Lo siguiente, yo todo el mundo le digo, entienda 4 palabras para que usted entienda cómo se hace una obra pública en Colombia, ¿cierto? Entienda vigencias futuras, ¿cierto? Uno tiene que mirar, unas obras de estas no se hacen durante el periodo de un Estado. Son las fuentes, pues. Esas son las fuentes, el Estado. Segundo, asignación, entonces eso tiene destinación presupuestal. Yo, si en el presupuesto que me lo aprueba el gobierno y me lo aprueban o en los gobernadores la asamblea o en los alcaldes el consejo, si yo en mis planes de desarrollo y en mi presupuesto me autorizan que yo me voy a gastar 100 pesos en el túnel del Toyo, al eso ser aprobado el Estado, porque cuando un ministro firma un convenio, no firma el ministro, firma el Estado colombiano y el representante legal en ese momento es el ministro. Entonces, usted acabó de destinar una plata del presupuesto nacional de destinación específica para eso. No puede ser que después llegue otro ministro detrás de mí y diga, no, eso no, me lo voy a cambiar para allá. No se puede, porque tiene una destinación específica, ¿cierto? Si esa destinación específica llegan y la cambian arbitrariamente, usted está cometiendo un delito, ¿cierto? Y si no se la gasta también. Y si no se la gasta o no la aplica bien, está generando un detrimento patrimonial. Y todo eso lo sancionan, obviamente, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. El problema de estos detrimentos patrimoniales es, por ejemplo, en el Toyo, la gobernación puso una plata, la puso, la alcaldía puso una plata, la puso, y la nación tenía que poner otra plata, no la puso, o no la ha puesto, o la va a ir poniendo de a poquitos. Pero si ellos, por no poner esa plata, no terminan el Toyo, entonces entran llevan a un detrimento patrimonial a la plata que ya invirtió la gobernación, a la plata que ya invirtió la alcaldía. Entonces, estos docentes están obligados a demandar al Estado, demandar algo, porque entonces ahí hay un detrimento patrimonial. Y 2, uno como funcionario público. Yo les decía, es cárcel al final del día. No, es cárcel, pero no solo cárcel. Entonces, se perdieron 500 mil milloncitos de pesos. Imaginen la medio bicoquita. A vos, pongamos, el funcionario que puso esa plata, perdón, el funcionario que no permitió, que no firmó que se diera esa plata, que tenía esa destinación específica, los otros involucrados demandan a esa entidad y esa entidad está obligada a repetir contra vos. Y va contra tu patrimonio personal. Entonces, yo no conozco el primero, que por muy agradecido que esté con el presidente, el que sea de turno, que lo nombre a uno, que lo obliguen a hacer una pendejada, que lo va a dejar uno engrampado con su presupuesto personal en el orden de 500.000, 1 billón de pesos por el resto de la vida. ¿Quién se va a ganar ese chicharrón? ¿Cierto? Entre otras, porque si a mí fuera, que a mí un presidente, yo soy el ordenador del gasto, por decir algo, el ministro de Transporte o el director del Invías, y yo tengo que poner una plata, ¿cierto? Por ley, porque eso ya está amarrado hace tiempo, y no la voy a hacer, y el presidente me dice, no, cambie esa plata allá y la manda para allá. Y el presidente, lo quiero mucho, quiero ser subordinado, no quiero ser insubordinado, ni me ha faltado, pero si yo hago eso, esto es un detrimento patrimonial y yo me jodo para el resto de la vida. ¿Qué le queda decirle a un presidente? No se puede hacer. ¿Sí me entiendes? Claro. Una pregunta. Se han demorado en la ejecución de las obras, por ejemplo, del túnel del Toyo. Y vinieron unas épocas de alta inflación. Me imagino que el costo ya no es el mismo. ¿A quién le toca asumir esa diferencia? ¿O cómo él logra otra vez el cierre financiero? Porque uno podría decir es que ya no hay cómo terminarlas porque esto subió de precio. Específicamente, ahora que estamos hablando del Toyo, hay que mirar cada obra, pero específicamente en el Toyo no sé, pero ese fenómeno estoy seguro que se dio, ¿cierto? Uno tiene cómo corregir, ¿cierto? Por ejemplo,
cuando se establecieron al principio las 4Gs, digamos que los costos, pues se disparó el valor, acuérdate que se disparó el valor del acero, todo se disparó por la pandemia, por los contenedores, yo no sé qué, acuérdate que... Entonces, la ley sí permite, primero que todo, cuando vos haces la modelación financiera en una obra de infraestructura, siempre tenés que tener unos incrementos en el valor en el tiempo, pues porque vos no vas a comprar el concreto hoy que vas a utilizar en 2 años y medio en la misma carretera que empezaste hoy. Entonces, digamos que hay, digamos, un colchón que no es muy grande, no puede ser más del 5 al 10%, no recuerdo cómo está la ley. Pero también uno puede hacer ese tipo de correcciones. Yo creo que a Iván Duque le tocó hacerlas en algún momento. Por ejemplo, Pacífico 1, todas ellas que tienen, digamos, unos problemas que se encuentran con problemas estructurales que no se pueden ver sino hasta que uno entra. Pues por mucho juicio que no sea. Entonces hay que hacerle esas adiciones. Uno puede hacer unas adiciones, obviamente, con todo el conductor regular, presentando la problemática, viendo la solución, cuál es la fuente de donde va a salir esa plata y cómo va a ser implementada y para qué va a ser implementada, aprobada por los entes regulatorios que corresponda. Eso se puede hacer. Entonces, digamos que eso se puede hacer. La gran ventaja que tenemos en este caso es que lo más difícil, ¿cierto? Lo más duro que era partir la cordillera a la mitad, hacerlo, o sea, toda esa obra, primero que requiere tanta gente, digamos, eso ya está muy culminado, ¿cierto? En este caso hay que terminar, pues todavía falta mucha cosa, pero digamos que hay como si hay que corregir menos que si estuviéramos al principio de la obra. Y ya, vuelvo y te digo, pues o sea, que ¿quién se va a dar ese golpe político, independientemente que sea, de dar una obra al 92%? ¿Quién se va a clavar ese elefante blanco por el resto de su vida? Ni políticamente le sirve a un mandatario de dar una obra incluso de esa manera. Te explicaba algo. A mí me deja muy optimista de que eso ahora se va a terminar. Sí. O sea, lo veo muy difícil que alguien... Pues eso ya estaba aprobado. Hay que hacerlo, exacto. Entonces, ¿para qué la discusión de la vaca? No, pues entonces la discusión para la vaca... Pues porque al final del día es... Yo soy la gobernación. O yo del municipio y puse una plata allá. Voy a mandar a mis abogados a decirle que hay detrimento patrimonial. Pónganse las pilas, huevón, o si no, esto se materializa. A los políticos, y aclaro que no soy político, estuve en el mundo de la política y fui funcionario público, pero yo soy del sector privado full. Los miden por su gestión, Lucas, ¿cierto? Yo, siendo el gobernador y el gobernador de Antioquia, que es un gran tipo, y lo mismo el señor alcalde, que son tipos de verdad que quieren mucho al departamento y a la ciudad y son tipos muy proactivos. Lo único que ellos no le pueden decir a la gente, Lucas, es es que era un problema del Estado, yo ya puse mi plata. Pues miren que yo sí lo hice. Entonces hay que buscar mecanismos alternativos, ¿cierto? Es un mecanismo de presión moral. Pues yo creo que es una alternativa para mostrar gestión que la tienen que mostrar. Es su labor. Tenemos este problema que es más político que cualquier cosa, ¿cierto? Porque la plata ya estaba firmada, la asignación propuestal estaba, la destinación específica está definida. Hombre, yo como mandatario, a mí me escogieron para echarle la culpa al otro, así sea que sea la culpa del otro, o para buscar alternativas, hacer gestión. Es que, de verdad, ser funcionario público no es tan difícil. Es mostrar gestión, pero gestión verdadera, gestión honesta, de todo eso. Entonces, me imagino que Andrés Julián y Fico, ¿qué dijeron? Efectivamente. Aquí hay un problema. Hay que solucionarlo. En el mientras tanto, vamos buscando alternativas. Vamos a buscar plan B y plan C, que al final es lo que le toca hacer a un... Y uno sí tiene esa posibilidad. O sea, eso no es generar detrimento. ¿Por qué? No, porque... Lo pregunto porque pues, esas alternativas al final terminan en que son recursos adicionales que hay que levantar de algún lado, que podían ser recursos para otras cosas, porque es que aquí ya habían unos recursos asignados. Entonces, el camino no debería ser luchar por los recursos asignados que se supone están ahí protegidos, que se supone pues al funcionario de turno, si no hace caso, pues lo encarcelan. No se le devuelve a uno, listo, cogí la plata, no sé, pues voy a poner un ejemplo extremo, la plata de la educación para terminar el túnel del Toyo, no me estoy metiendo en un problema al coger plata de otro lado para... Pero es que estás cogiendo en este caso específico, no la estás cogiendo de otro lado. No, es una donación. Es una donación, es una donación. ¿cierto? Por eso hubiera sido grave que Andrés Julián o Vico hubieran dicho, es que esta es la plata de educación, la vamos a tirar para el Toyo porque como dejamos inconcluso. Pues serían todos los delitos en fila. Y esto o coger vigencias futuras también sería delito. No porque vigencias futuras tendrían que pasar por el proceso de aprobación de esas vigencias futuras. Entonces,
el tema del gasto presupuestal va más en hacerlo bien hecho que en poderlo. Uno hasta puede cambiar ese gasto, pero haciendo el conducto regular, haciendo el trámite que debe hacer correctamente y justificando ese trámite. Acá, si vos vas a coger vigencias futuras, primero que todo eso tiene un tope, ¿cierto? No recuerdo cómo es la medición, yo creo que sobre el PIB es hasta el 1%, el 1% creo que hasta el 0.4 es que se puede destinar en temas de infraestructura, para hablar ahorita de este tema en que estamos hablando. Pero de ese 0.4, pues digamos que como mandatario local yo puedo gestionar. No es nada porque es el 0.4. No, lo que pasa, no es nada a nivel económico, pero es todo a nivel democrático. Porque si yo soy el presidente de la República hoy, Lucas, y vos vas a ser mi sucesor ahorita en el año 2026, y yo desde esta administración te comprometo a vos todos los recursos en vigencia, te comprometo el 70% de lo que vos vas a poder tener a tu disposición en recursos para hacer infraestructura pública o cualquier tipo de inversión social en 4 años. Pues todo le entregarían maniatado al anterior esa plata. No, es porque el 0.4 sobre los ingresos anuales de... Pero acuérdate que ese es el compromiso que tú puedes hacer como mandatario actual sobre vigencias futuras cuando yo ya no voy a ser mandatario. No, cierto. Pero es que pensando como en el esquema personal tuyo, yo quiero comprar una casa. Sí, porque está un poquito. No, pero es que acuérdate que el 0.4 es una vigencia futura para yo comprometer a futuro. Pero yo como presidente en ejercicio del PIB, yo no es que tenga el 0.4. No, pero la planeación es un tema de largo plazo, no va de 4 en 4. Entonces, tocaste un tema fundamental. ¿Cómo vemos nosotros a Colombia? O sea, uno coge, para volver al ejercicio de la casa, uno coge, pues la familia común coge el 30% de su ingreso por los próximos 30 años para hacer el proyecto más importante, su casa. O sea, 1.4 es nada. O sea, ¿cómo hago infraestructura de verdad? Pero te lo pongo. 53 billones, bueno, me pueden fallar las cifras, 53 billones fue lo que valieron las 4G en su momento. Eso ya no es el 0.4. ¿Cierto? Ahí se metieron ya un porcentaje del presupuesto anual importante. Muy importante. O sea, pero que hay que las tienen que hacer en los 4 años. En los 5 años, ¿cierto? En los 5 en los 4 años que él se puede gastar la plata. Porque sí. Entonces queda muy jodido porque pues, me acaban de elegir. Primeros 6 meses me está acomodando el puesto. O sea, yo no creo que tenga, pues no sé cómo funcione, pero el primer año no debe ser fácil. Ejecutar el presupuesto, hay que hacer el del otro porque el propio pues apenas lo estoy montando. Luego vienen, entiendo, pues 2 años de gloria donde uno hace de todo. 1 año de gloria. Es uno. Lo que pasa es que son 4 años. Sí. Vos llegas y el primer año todo el mundo te cree, pero tenés que montar todo. El segundo es el año de gloria. Todavía te creen. En el tercero, porque en el tercero al tercero ya estás muy desgastado políticamente porque influye en el tema político. Pues y en el cuarto nadie te para bolas porque ya todo el mundo está pendiente de ese nuevo presidente. No, y ya entra este tema de, ¿cómo es que se llama? Pues la ley de garantías. Ley de garantías. Pero hay un tema, y es que si vos te das cuenta de lo que me acabaste de decir, eso me pasa a mí, que soy presidente de 2022-2026, te pasa a vos que van a ser 2026, es transitivo. Ahí hay una gran discusión, y es si un periodo de 4 años es suficiente, ¿cierto? O si debería ser más. Mira, yo creo que si la gente trabaja técnicamente, atendiendo la necesidad, si yo te dejo las 4G montadas y listas, digamos de los 6 años yo estuve 4, el año de estudios medioambientales y los 5 de construcción, vamos a hacer un cálculo pendejo acá, de eso yo puedo ser presidente 4 años, yo no las voy a alcanzar ni siquiera a disfrutar, entonces no las hago, no, si las hago bien, si vos, que sos el que venís, sos inteligente, vos en vez de ponerte arrancar de cero, ponerme al guerrillero, echarle madre el espejo retrovisor al de atrás tratándolo de quedar mal políticamente, yo aprovecho si la obra es buena, pues te digo, si se trabaja técnicamente, ¿quién más beneficiado que el otro presidente que le va a tocar inaugurarlas? ¿Cierto? Y que va a mostrar gestión en lograr que se terminen a cualquier precio. Lo que pasa es que yo no sé si eso en la práctica suceda, y es que el manejo técnico es muy claro en una compañía, pero yo no sé cuáles son los intereses de la política.
demoramos 25. Vos, Lucas, me explicabas a mí uno cómo se demoraba haciendo unos 25 años en una carretera de 230 kilómetros. Es absurdo. Es absurdo, pero es por eso. Ahora, lo que yo te pinto acá es el mundo ideal. O sea, casi que uno debería coger, no sé, infraestructura física, vías, túneles, puentes. Eso debería ser como una entidad descentralizada, no política y con una autonomía gigantesca para que fuera técnica, y sus indicadores deberían ser netamente de resultados, pues no sé. De acuerdo, pero en teoría ahí viene lo que te dije ahorita de la contratación estatal. Cuando vos contratas, quien contrata es el Estado, y vos heredás eso, ¿cierto? Vos heredás eso, lo bueno y lo malo, potenciar lo bueno y corregir lo malo, ¿cierto? Si todo se trabaja así, pues sería una maravilla. Tristemente no es la realidad. Y por eso entonces acuérdate que el túnel de Todos se nos iba a caer por peleas entre dos gobernadores, ¿cierto? Y digamos que, no, así quien tenía la razón, no tendría elementos de juicio para decir si este tenía razón en joder al otro, el otro sí lo hizo bien y el otro lo quiere dañar políticamente. Lo único que yo sé es que los antioqueños íbamos a perder, ¿cierto? Los antioqueños íbamos a perder, por eso mismo. Porque a veces las agendas políticas priman sobre las agendas técnicas, y ahí es donde falla el funcionario público, ahí es donde falla el político colombiano. Y el político en todos lados, pues. Hoy hay vos que estás como, has tenido esa experiencia pública, vienen grandes proyectos. Yo siento que estamos terminando las 4G y no sé qué más viene, o sea, no lo veo. Nos falta conectar el llano. Es que en el llano tenemos media. Si ustedes ven, Colombia es un diamante y viene cortado a la mitad, pero así como en diagonal. Y ese corte lo hace en la cordillera oriental. Vos bajás, encontrás un piedemonte llanero, muy próspero, una tierra hermosa y todo, pero a medida que te vas yendo hacia Bichada, hacia Baupés, ¿cierto? Hacia las Piedemonte ya ver. No. Eso ya es más abajo. Piedemonte es ahí donde termina la cosa. Sí. No, ya la Facenda es mucho más allá. La Facenda está entre Puerto López y Puerto Gaitán, algo así. Creo que está por allá más o menos. Eso ya es pues, llano, ¿cierto? O sea, lo fértil es el Piedemonte. El Piedemonte. Los llanos son una tierra hermosa, pero tiene un problema muy grande. Y es que es tierra, no es fértil. Y para vos romper el aluminio, acuérdate que las planticas se meten en una capa orgánica y lo que ellos encuentran es lo que comen. Aquí lo que encuentran es aluminio. Cuando está saturado en aluminio, que una planta crezca es muy difícil. Entonces, ¿qué hace? Esa tierra hay que trabajarla, hay que revolverla para crear una capa orgánica un poquito más grande, fijar nitrógeno, fijar todos los nutrientes que requiere la planta y así hacerlo. Entonces, por eso, por ejemplo, en la Facenda, no recuerdo si era soya y maíz, creo, si no me equivoco. En su momento yo estaba en el ministerio. Ellos hacían 6 meses de soya, 6 meses de maíz, 6 meses de soya, 6 meses de maíz, 6 meses de soya, 6 meses de maíz, pero no era simplemente para tener los insumos para poder darle a los cerdos, porque es una productora de cerdos. Se hacía eso era porque en esas rotaciones con estos dos productos iban fijando nitrógeno y los nutrientes suficientes ya sí para poder sembrar eso. Entonces, los llanos son una tierra hermosa, pero tiene un problema de saturación, de compactación de tierra, de saturación de aluminio, una cantidad de cosas que es un reto muy importante. Pero eso se puede subsanar con trabajo. Pero ¿qué pasa? Si vos ves nosotros hoy agropecuariamente en la frontera agrícola colombiana, es muy difícil que crezcamos en ningún lado. Primero que todo porque ya todo, y ahora sí que con las vías todo se vuelve más valioso y más costoso hacer agricultura en metro cuadrado muy berraco. En Urabá hoy un metro cuadrado a 400, 500 mil por el metro cuadrado, a 300, a 200, a 100. Para tener en ese metro cuadrado una mata de banano es muy difícil. Que gracias a Dios tenemos 1 millón de hectáreas para atrás para correr esa agricultura todavía a precios de tierra asequible, donde está afectando, donde viene a cambiar uno plantas por ladrillo, por decirlo. Sí. No es que en la agricultura ya, entonces sacrificamos 50 hectáreas de banano porque ahí se van a hacer un nuevo centro logístico. Puede que sí, pero las 50 hectáreas no es que se pierdan, sino que en la parte de atrás se mueven para atrás porque hay mucho espacio todavía y el banano sigue siendo un negocio rentable. La tierra, mire, el Urabá antioqueño, Lucas, yo lo digo jocosamente, uno le cae un celular y le hace una mata de celularitos. Eso es lo que se trató de vender en la campaña. Pero yo tengo una duda, hay algo, o sea, yo tengo varios amigos bananeros y entiendo que la Facenda ha tenido problemas al respecto y ahora hay son unos gringos que han comprado tierra alrededor de la Facenda que como que acumulan mucha tierra y les toca utilizar unos esquemas
como societarios. Volvemos a O la sea, UAF. como que hay una restricción máxima de WAPs que uno puede tener. Exactamente. ¿Cuál es la lógica de esa vaina? Es que las UAF nacen de los baldíos de la nación. Sí. La base es los baldíos de la nación, las tierras de la nación que se le adjudican a un campesino en condiciones UAF. Ese campesino, para sostener a sus 2 hijos y a su esposa, requiere 100 hectáreas. Sí. La UAF es 100 hectáreas y al señor le entregan 100 hectáreas. Al señor. ¿Cierto? Lo mismo pasa con el vecino, lo mismo pasa con los 9 vecinos alrededor. Entonces, entre todos, tienen 1000 hectáreas. Vos, por ley, no puedes llegar hoy a decirle a los 10, vengan, yo les compro esas 1000 hectáreas. Por las imperfecciones de la ley, ¿cierto? No, ¿qué pasaba? Eso tiene una base. Es que lo que pasa es que en este país todo hay que mirarlo con filigrana, porque lo que te estoy contando es un proceso legal de compra de tierras, pero no siempre era legal. Entonces llegaban a desplazar gente o los coercionaban para que las vendieran baratas y acumulaban tierras y se volvían terratenientes. Entonces te voy a poner el ejemplo legal y el no legal. 10, digamos que la UAF en Puerto López, en Puerto Gaitán, es de 100 hectáreas. Estoy diciendo cualquier pendejada. Entonces, 10 campesinos, eso era baldío antes de la nación, ahí donde se la entregaron, a todos le entregaron 100 hectáreas. Y llegó Lucas Gómez y les compró 1000 hectáreas. Se las pagó a avalúo, se las pagó bien, y Lucas es dueño ahora de 1000 hectáreas. Legal. Eso debería ser la legalidad, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del Lucas Gómez criminal. Sí, oye, ¿Cierto? Es, hey, les voy a dar o me venden, 3, o me venden. o me venden o los maten, y se van de aquí. Entonces Lucas hacía ese proceso, ya Lucas era un terrateniente de 1000 hectáreas, y adivine qué hacía Lucas, el delincuente al lado, comprar las otras. Entonces iban acumulando temas, pero partía de la base que eran baldíos de la nación, que se le adjudicaron a minifundista. Pues 100 hectáreas no es de minifundista, pero digamos que se le entregaron a ese campesino, y digamos que lo que se quería era preservar la posesión de la tierra, que eso no debe ser a nivel de imposición, pero así se dictaminó en su momento. Entonces hoy ese tema, digamos que lo que prohíbe la ley era comprar grandes extensiones de tierra, de todas estas tierras que dan adjudicaciones de baldíos de la nación. Entonces las empresas dijeron, no, entonces comprémosle a este señor con la agropecuaria A, creemos agropecuaria B y le compramos al vecino, creemos agropecuaria C y le compramos al... Entonces creaban varias figuras jurídicas, iban y hacían exactamente lo que no se podía hacer por ley, dividiendo eso en diferentes figuras jurídicas para que en la extensión no se viera que hay un gran terrateniente, sino que hay 10 empresas distintas allá, cuando eran todas las mismas. Eso es una locura. Pero yo tengo una duda. En el tema del agro entiendo que la escala es importante. La escala es muy importante. O sea, entiendo que el tema de los llanos, el que tiene 1000 hectáreas, no va a ser competitivo jamás. Entiendo que hay que subirse, no sé, a las 20.000, 30.000 hectáreas, tener algo como la Facenda. Y entiendo que la Facenda ni siquiera es competitivo en estándares internacionales. Va más ligado al producto. Ok. Va más ligado al producto. Porque vos me decís, si yo adecuo mi tierra, adecuo 100 hectáreas de tierra, y le hago el trabajo que te dije ahorita, soya maíz, la preparo todo y después siembro, no sé, cualquier cosa productiva, esas 100 hectáreas, pues vos puedes ser muy eficiente en esas 100 hectáreas y estás en la mitad de los llanos, ¿cierto? Va muy ligado a que el producto y la preparación de la tierra, ¿cierto?, sean productivas y rentables. Si yo una hectárea de banano me produce plata y replico lo mismo en la segunda, pues la segunda no tiene por qué no darme plata. Lo mismo en la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Pero, por ejemplo, cuando llega una gran industria, una gran industria que requiere volumen para poder hacer lo que quiere hacer, especie de la Facenda, que creo que originalmente eran 10.000 cerdas, para sostener 10.000 cerdas había que producir tanto maíz, para poder producir tanto maíz en unas tierras tan complicadas como allá, que vos ese maíz en Córdoba lo podías sacar todo así cualquier pendejada en 10 hectáreas, allá no necesitabas 1000. Entonces ahí viene el problema de escalabilidad, va más bien en la eficiencia del producto y el fin con el que se va a hacer. Entonces, ¿qué decían? En la Facenda, por ejemplo, yo necesito una escala muy grande para poder montar unas porquerizas de 10.000 cerdos, pero esta tierra no me da para tener los volúmenes que produce el maíz, por decir algo, Córdoba, que tiene capa orgánica, que tiene agua disponible todo el año, etcétera, etcétera. Entonces me toca comprar grandes extensiones de tierra. Entonces ahí te chocas con lo que habíamos hablado antes con el tema de la UAF. Entonces decía
los grandes empresarios, los serios empresarios del agro del mundo que querían venir a invertir, decían, yo lo quiero hacer, me interesa, lo voy a hacer, lo podría hacer, pero solucionen el problemita de tierra. Es que acá terminan regulando pensando en el malo, no en el bueno. Es una cosa horrible. Pues porque no, al final del día, hoy lo que dicen es la gente en el campo no tiene la formalidad en el campo es muy difícil. O sea, hay pocos casos de éxito formal en Colombia. Y es justamente por falta de escala. Y necesitamos industriales del agro. Ahí hay varios problemas estructurales. En materia de normatividad y ley, eso hay que adecuarlo. Viene la famosa reforma integral. La reforma agraria integral. Vos hoy, eso lo llevo, yo que vivo el campo toda la vida y tengo 50 años. Yo digo de reforma integral, una reforma agraria integral. Usted le pregunta a 100 personas distintas que una reforma agraria integral y te dan 100 respuestas distintas. Yo creo que hay que hacer unas reformas en el agro. Hay que reformar. La ley 160 del 94. Solo mira el año. Estamos en el 24, una ley de hace 30 años, donde no hay la infraestructura que teníamos, donde no hay la economía que teníamos, donde hay una cantidad de cosas que se dieron al modificado. En este país se deja una ley desde el 94 que hoy es vigente, ¿cierto? Entonces hay materia de regulación. Había un problema muy grande, bendito Dios por las 4E, de infraestructura. Usted puede tener la mejor regulación, si no tenía vías para sacar la vaina del llano, pues no va a funcionar. Bueno, ya se están dando. De nuevo, falta conectar el llano, que fue como arrancamos esta discusión. Sí. El llano hay que conectarlo bien. Y eso es media Colombia que nos falta por colonizar en todo sentido. Y ya hay proyectos. La gente se va metiendo poquito a poquito. Entonces, en Maní Casanare hay una cantidad de palma, la gente de la fazenda ya por y de vías. Entonces, hay unas vías principales, pero si vos ves las 4G, no están para ese lado. Tiene que venir otra ola de vías, de infraestructura en Colombia. Si a mí me preguntan, Andrés, escoja dónde vamos a hacer el nuevo paquete de 4Gs o ya de 5Gs en Colombia. Yo digo, cojan de ese Piedemonte, allá y conecten a todo el mundo. ¿Cierto? Desincentivó mucho. Si vos ves el plan 20, creo que en el año 2010 fue que se hizo un estudio que llamaba Colombia 2020. Me puedo equivocar en los años. Donde si vos veías esa conexión entre Villavicencio y Puerto Carreño era clave. Después a esa vía que va mejor dicho, que es como a 90 grados desde el centro del país hasta la punta de Puerto Carreño. A eso le salían unas vías como espina de pescado y entonces acá abajo se pegaba con el Baupés, acá abajo se pegaba con el Baupés, aquí abajo el Guaviare se pegaba con el Meta. Entonces ahí había, la visión estaba, y entonces desincentivó mucho el relacionamiento con Venezuela, porque parte de lo del llano eran no solo sacamos para Colombia y para exportar vía el Pacífico y vía Caribe, sino que salimos a Venezuela, que era y debe ser nuestro socio comercial natural. Sobre todo que la industria venezolana pues está derruida, ¿cierto? Digamos que allá Colombia debería estar produciendo para Colombia y para Venezuela. Es el mercado lógico, por distancia, por 20.000 cosas. Obviamente los problemas políticos previeron también, afectaron el crecimiento del llano y lo afectaron seriamente. ¿Por qué? Porque ese llano tenía gran parte de la esperanza. La mitad salía para la izquierda, para Colombia, la mitad salía para la derecha, para Venezuela. Y la situación en que entró Venezuela, en esa espiral decadente que entró Venezuela, pues también desestimuló mucho que los industriales se hicieran allá. Pero se alcanzaron a meter, y mira que hay industrias como la Fazenda, en Puerto López y en esa zona hay mucho tema de palma, hay una industria de Marañón creciente y poderosa en la zona, en el Bichada, en la zona de Puerto Carreño. Se han intentado hacer varios, digamos, ensayos en materia de caucho y de cacao en otras zonas más arriba, pegadas en el Arauca. O sea, ahí está. Pero de nuevo, esa es la mayor muestra de que sin vías es muy berraco. Y por eso es que estas 4G hoy le dan vida a muchas zonas de Colombia. Antioquia es una de las bendecidas para poder desarrollar todo lo que no se pudiera desarrollar. Sí.